contentos de estar aquí hoy y qué bueno de que vamos a compartir una palabra del corazón de Dios para los que están aquí en casa y los que nos escuchan en las redes. El título del mensaje de hoy es Cielos Abiertos. Y cuando en la Biblia aparece esa expresión, cielos abiertos, lo que Dios está tratando de mostrarnos es una realidad espiritual. Es decir, una realidad que a simple vista o desde el mundo natural, desde la óptica natural, uno no la puede percibir. Uno tiene que estar sensibilizado con lo espiritual. ¿Y qué sucede? Que cuando los cielos se abren, no es algo metafórico, es algo en el mundo espiritual, vamos a ver que hay una serie de resultados que podemos experimentar cuando eso sucede en nuestras vidas, en una nación, en una familia, etcétera, etcétera. Mira, cielos abiertos es cuando vemos las realidades espirituales, pero cuando los cielos están cerrados, para alguien, aunque lo tenga delante, no lo ve. ¿Por qué? Porque no se ven con los ojos físicos, sino que se ven con los ojos del Espíritu. La palabra de Dios dice que los que son del Espíritu conocen al Espíritu, pero los que no son, por muy notorio que sea, no se dan cuenta. Un ejemplo que pongo. El pueblo de Israel, los estudiosos de la ley estaban esperando al Mesías, ¿cierto? Y estaban en las sinagogas allí esperando al Mesías. Y el Mesías estaba pasando detrás de la pared donde ellos estaban, montado en un burrito. El pueblo lo aclamaba, pero los religiosos de aquel tiempo ni se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque era algo espiritual. Mira, en Hechos 7, 55, 56, puedes leer en casa, dice número 1 que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y puestos los ojos en los cielos, es la secuencia que os he explicado antes, vio la gloria de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Wow, cuando a Esteban le están apedreando, él ve los cielos abiertos y ve a Jesús sentado en el trono. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Esteban no estaba mirando con los ojos naturales, sino que estaba mirando con los ojos espirituales. Por eso el apóstol Pablo dijo que nosotros no debemos de estar enfocados en las cosas de la tierra que tienen fecha de caducidad, sino en las cosas espirituales que son eternas. El mensaje de hoy es un mensaje que nos lleva a tomar conciencia de dónde estoy y dónde Dios quiere que esté. Después en Ezequiel 1:1 lo puedes mirar en casa, donde el profeta tiene una visión de la gloria de Dios. Dice que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que él estando en medio del cautiverio junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aquí hay otro ejemplo del profeta Ezequiel. Y también algo importante es que cuando los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende, como sucedió en tiempos de Jesús en su bautismo. Dice en Mateo 3:16 que Jesús, después que fue bautizado y subió del agua, dice que los cielos, ¿qué sucedió? Fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como en forma de paloma y venía sobre él diciendo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Hermano, cuando los cielos se abren, son o es una señal de que algo que proviene de Dios se derrama sobre la tierra, sobre una familia o sobre una persona. Y también incluye el área financiera, porque justamente Malaquías 3:10, hablando de la bendición financiera, dice, traed los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Era el lugar donde depositaban las ofrendas para los sacerdotes. Y dice, y haya alimento en mi casa. Es decir, cuando tú estás diezmando, tú no solo estás prosperando la obra de Dios, sino que estás garantizando de no tener escasez en tu vida. No sé si me estoy explicando.
Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas ¿de qué? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Hasta que sobre y abunde. Habla de cielos abiertos. Si los cielos abiertos es una señal del derramar de Dios y sus bendiciones para las vidas, la tierra o una nación, también hay otra parte de la moneda. Que los cielos estén cerrados. Es decir, ¿qué significa eso de los cielos cerrados? Son también una señal, pero en este caso contraria a lo que hemos mencionado antes. Es una señal de sequía. Dice que en tiempos de Elías los cielos y no llovió en 2 años. ¿Por qué se cierran los cielos? Por el pecado y por la desobediencia. ¿Y por qué se abren los cielos? Por la obediencia y por vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo vamos a ver también hoy. Entonces los cielos cerrados significan hambre, necesidad, ruina, escasez, enfermedad y silencio de parte de Dios. Cielos cerrados. Los cielos cerrados significan hambre, ruina, escasez, enfermedad y silencio de parte de Dios, que eso es algo tremendo. Eso también sucedió en tiempo del sacerdote Elí. Recordad, dice, y la palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué? Porque el hombre que tenía que tener la revelación y la visión espiritual la perdió. Y Dios tuvo que llamar en la madrugada a un jovencito de 12 años. Y cuando vio que no era el sacerdote que lo llamaba, como Elí había escuchado, qué triste, la voz de Dios, le dijo, mira, si nuevamente te vuelve a llamar, dile, habla, que tu siervo oye. Cuando yo medito y hago una introspección de la historia de Elí, me invade una tremenda tristeza, porque Elí no cuidó lo que tenía que cuidar, que era su relación con Dios. Los cielos se cierran porque uno no cuida el tesoro que Dios le ha regalado de poderse relacionar de manera íntima con cada uno de nosotros. Mira al que tienes al lado y le cuida todo aquello que Dios te está dando. Cuídalo. Ahora, si uno está en una situación de cielo cerrado, yo quiero decirte que esa situación puede cambiar. Debes saber que puedes mover la mano de Dios para que los cielos se abran a tu favor. Y entonces, de una situación de aridez y de escasez, de precariedad, vendrá la sobreabundancia, milagros extraordinarios, sanidad, visión, y verás actuar al Espíritu Santo en tu vida como nunca antes lo has visto actuar. ¿Alguien dice amén o no? Ahora, en 2 Crónicas 7:13, en un momento del pueblo de Israel, Dios dijo, yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. Siempre que veas en la Biblia la lluvia no es mala, la lluvia es sinónimo de bendición. ¿Por qué? Porque la lluvia cae en la tierra y la tierra da su fruto. Y si no hay fruto de la tierra, pues fíjate la cantidad de carencias que tenemos. Y no solo no iba a venir lluvia, sino que dice la palabra en Crónica que mandaré a la langosta que consuma lo poco que queda. Y pestilencia al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando no hay lluvia, hasta la atmósfera se corrompe. ¿Verdad que hay veces que decimos necesitamos que llueva porque, ¿verdad?, el cielo está cerrado? Ahora, yo quiero deciros algo. En la antigüedad se creía que Dios era el portador tanto del bien como del mal. Hoy sabemos que en Dios no puede habitar nada malo. Él es sumo, yo diría el sumo bien. Lo que sucede es que la dureza del corazón y el orgullo del ser humano lo lleva o nos lleva a tomar decisiones erróneas que como resultado trae consecuencias negativas a nuestras vidas. Es cierto que con esa actitud, ¿qué hacemos? Cerrar los cielos a la bendición de Dios que Él desea derramar sobre nuestras vidas, sobre la tierra o sobre nuestra nación. Por eso, mi hermano, si quieres experimentar cielos abiertos sobre tu vida, es necesario que saquemos de nuestra mochila lo que no nos sirve para nada. Yo no sé tú, pero hay tantas cosas en la mochila que llevamos que no valen para nada. Y entregarnos a Dios sin reserva
y a la obediencia a su palabra, la cual es garantía de grandes logros en él. Cuando tú eres obediente a Dios y a su palabra, no estoy hablando de que lo entiendas, porque a veces Dios hace las cosas de una manera que uno no lo entienda. Pero Dios dice que si lo obedecemos, Él traerá bendición. Cuando uno tiene los cielos abiertos, mientras otros están preocupados y afligidos por malas noticias, tú vas a ver que Dios está obrando a tu favor. Porque cielos abiertos no es porque lo merezcamos, es por su gracia. Eso se llama favor de Dios. Y yo quiero decirte, cuando en tu vida están los cielos abiertos, es porque estamos alineados con Dios y su palabra y podemos ponerlo todo a nuestro favor. Ahora, yo quiero decirte que cuando guardamos la palabra y obedecemos al Espíritu de Dios, los cielos se abren indicando que, fíjate, te voy a dar algunos rasgos. Cuando los cielos se abren, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente a como la veíamos antes. Vemos las cosas no como personas, sino como Dios las ve. En segundo lugar, tenemos a Dios a nuestro favor. Es decir, su gracia se renueva cada día. Y en tercer lugar, Dios nos respalda todos los días porque estamos en consonancia con su voluntad y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces merece la pena obedecer a Dios. Por eso nuestra mejor actitud es pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento o nuestros ojos espirituales para ver lo que Él desea que veamos y que nuestra oración sea respondida. ¿Y cómo debe ser nuestra oración? Señor, abre los cielos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras naciones, sobre nuestros negocios, nuestras empresas, nuestras iglesias y nuestros ministerios. ¿Alguien dice amén o no? Amén. Ahora, teniendo todo esto en mente, yo voy a hablar de dos personas que tuvieron brevemente los cielos abiertos. Uno de ellos fue Jesús. Era una persona que hay que hablar de él. ¿Por qué? Porque como él nadie tuvo los cielos abiertos. Mira, Jesús comenzó su ministerio con cielos abiertos. Dice que se bautizó. ¿Y qué sucedió? Abrieron los cielos. Ahora bien, ¿cuándo se abren los cielos? Cuando hay oración, cuando hay obediencia a Dios y a su palabra. No hay más. Por eso Jesús tenía los cielos abiertos. ¿Oraba Jesús o no oraba? ¿Obedecía la palabra o no la obedecía? Obedecía al Padre. En Juan, él llega a decir que lo que él hacía no era de motu propio, sino porque el Padre se lo había dicho. ¿Cierto o no? Él estaba sujeto al Padre. Él pudo llegar a la cruz sabiendo que era el propósito de su vida, aunque incluso muchos discípulos no lo entendían. De sus labios salía una sabiduría que los escribas y sacerdotes ni podían refutar ni podían soportar. Decían, ¿cómo que este Galileo habla como habla? Le habló a la tormenta. ¿Y qué le pasó a la tormenta? Amainó. ¿Por qué? Porque él tenía poder y autoridad sobre los elementos. Cuando tú y yo tenemos cielos abiertos, no hay que hacer ningún espaviento. Dice que Pedro caminaba y su mera sombra traía sanidad. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Los demonios se les sujetaban y los expulsaba. Lázaro estaba muerto de 4 días, le abrió y ¿qué pasó? Resucitó. ¿Qué hizo Jesús ahí con Lázaro? Le venció al imperio de la muerte. El imperio de la muerte no pudo con él. Ya era un anticipo de lo que iba a suceder en el Gólgota o en el Getsemaní. Los milagros no eran ocasionales, eran diarios, cotidianos. Manda a Pedro a pescar y dice Pedro, maestro, hemos tenido una noche para olvidar. En mi nombre, echa las redes de nuevo. Y no tuvo suficiente con una barca, sino que tuvo que llamar a otro para una segunda barca. Recogió una pesca sobrenatural llenando 2 barcas. Y Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo soy un pecador. Y dijo Jesús, Pedro, a partir de ahora ya no pescarás más peces. A partir de ahora serás pescador de hombres. Hermano, cuando yo leo esto, digo, todo esto puede suceder en nuestras vidas.
Nuestra obediencia a Dios y a su palabra abre los cielos, viendo el favor en todas las áreas, economía, salud, relaciones, decisiones en el mundo espiritual. El deseo de Dios para sus hijos es que los cielos estén abiertos siempre. Para que crezcamos en poder y en autoridad, fíjate, y le hablemos a la tormenta de problemas que nos vienen en este mundo para que se detengan hoy en el nombre de Jesús, porque Jesús está a nuestro lado. ¿Alguien dice amén o no? Porque posiblemente no estemos en una tempestad marítima, pero sí vivimos en una vorágine de verdaderos problemas, preocupaciones y conflictos. Pero si tú tienes autoridad, porque tienes cielos abiertos, porque eres una persona llena del Espíritu, tú vas a hablar con esa autoridad y con ese poder, y esos problemas van a salir como si fueran neblina. Segunda persona, y con esto voy cerrando, Esteban. Esteban tenía los cielos abiertos. Dice, y lo mencioné antes, que cuando le apedreaban él no veía piedra, él veía la gloria de Dios. Él fue el primer mártir de la era cristiana. Había un joven llamado Saulo que dice que recogió sus vestiduras. Después Dios permitió que entrara en la picota Saulo y experimentara también verdaderos quebrantos, pero Dios lo usó. Pero fíjate lo maravilloso y revelador del relato de Esteban, es que mientras los religiosos le lanzaban piedras, él no veía las piedras. Él estaba en otra dimensión, él estaba en otro mundo, el mundo espiritual. Y él vio sentado a Jesús en el trono y posiblemente llegó al convencimiento en su vida espiritual que Dios sabe lo que hace. Dile al que tienes al lado, aunque no entiendas mucho lo que te pasa, Dios sabe lo que hace. ¿Por qué Esteban podía tener esa experiencia tan sobrenatural? ¿Por qué cuando alguien ve a un cristiano que está viviendo tremendos problemas dice, pero bueno, ¿tú de qué materia estás hecho si estás viviendo un verdadero huracán? ¿Cómo tú puedes tener esa paz por dentro? Explícame. Yo recuerdo que cuando a Miriam le dio lictus, venían a consolarnos y decían, oye, ¿vosotros de qué materia estáis hechos? Porque venimos a daros ánimo y vosotros nos dais a nosotros esperanza. ¿Dónde se demuestra el talante que somos? En la adversidad. En el buen momento y en la fiesta todo el mundo es bueno. Ahora, ¿por qué Esteban tuvo esta experiencia tan poderosa? Porque los cielos estaban abiertos a su favor. Mira, ahora, ¿por qué? ¿Por qué los cielos estaban al favor de Esteban? El Nuevo Testamento nos cuenta en Hechos 6 que Esteban era uno de los diáconos, de los 7 diáconos que fueron elegidos para servir las mesas porque había necesidad en la iglesia y sobre todo entre las viudas. ¿Recordáis o no? 7 diáconos. El 7 es el número perfecto. El número de la plenitud. Sin embargo, cuando tú lees ese pasaje de Hechos 6, dice que, ojo, eran camareros, servir la mesa eran camareros. O sea, no es que, no, camareros. Ponerle de comer, la bebida, recoger platos. Sin embargo, cuando los apóstoles reciben el encargo de Dios, dice que esas personas tenían que tener 3 rasgos diferenciativos del resto de personas. Y a Dios no le interesaban tanto sus habilidades naturales o sus carismas. El Espíritu estaba más interesado en las áreas de carácter y lo segundo, las habilidades con la práctica llegarían. ¿Qué requisitos? Podrían haber dicho que sepan llevar en una bandeja cargada vasos y platos, ¿no? No. Que no se tropiecen y rompan la vajilla todos los días. Que no tiren los cubiertos a la basura como pasan en los hoteles o las posadas de la época. No le habló de habilidades. Mira los rasgos. Dice, buscad entre vosotros 7 varones, 1 de buen testimonio. 2 llenos del Espíritu Santo. Y 3 de sabiduría, a quien le encarguemos este trabajo. Digo yo, wow, para ser camarero lleno del Espíritu Santo. Yo, claro, yo me pongo a hilar en el texto y digo, claro que tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tenían que tener templanza y dominio propio, porque las viudas griegas
según el relato, fueron las que comenzaron a criticar y a crear problemas allí en la iglesia primitiva. Y tenían que ser gente con dominio propio, porque si no cogía una, sacaba el cuchillo y hacía allí un matarife, ¿verdad? Para poner. Fíjate, buen testimonio. Entonces, hermano, los cielos se abren a las personas que son obedientes a Dios, que obedecen su palabra, que la llevan en práctica y que tienen un buen testimonio de vida tanto de los que están cerca como de los que están lejos. Ser testimonio para el que no te conoce es fácil. Pero cuando tú tienes el cortocircuito en tu casa, la que te ve es tu mujer, ¿eh? Dale con cariño con el codo y dice, eso a ti no te pasa. Eso a ti no te pasa, nada más le pasa al pastor. Ese día que tú te levantaste con un día malo y te salió la pluma de India Cherokee. Y tu marido dice, mira, me voy al padre, después al gimnasio y después a pescar, aunque no pesco nada. Me voy. ¿Lo pilla o no lo pilla? Dile al de al lado, ¿lo pilla? Buen testimonio. La palabra buen testimonio también tiene que ser inspiración. Expirar. Venga, hagamos el ejercicio. Expirar. Primero inspirar. Y después, respirar. Dile, tú tienes que ser de inspiración a todos aquellos que estén cerca de ti. Buen testimonio. Después dice personas llenas del Espíritu Santo, es decir, donde se evidencie claramente el fruto del Espíritu de Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Qué reto, ¿eh? Dile al que tiene al lado. Y por último, dice, gente con sabiduría. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque saben que nuestro futuro es el resultado de las decisiones actuales. Mis decisiones de hoy me repercutirán en el tiempo, positivas o negativas. ¿Por qué Salomón fue tan sabio y tanta gente quería escucharlo? Porque cada vez que hablaba, dejaba una enseñanza brutal. Bueno, voy acabando. Después de todo lo visto y a modo de conclusión, habrá una segunda parte, como dijo. Si estamos viviendo una etapa de cielos abiertos, te felicito. Te felicito. Dale gloria a Dios, dale gracias a Dios y no pierdas la perspectiva. Sobre todo, no pierdas los dos modelos que hemos visto hoy, Jesús y Esteban. ¿Por qué digo no pierda la perspectiva o el enfoque? Porque si yo me pongo aquí, así como un pequeño hábito sostenido en el tiempo produce grandes resultados, una variación milimétrica en el punto de mira de un arma prolongada en la distancia, lo que aquí es 1 milímetro, a 100 metros es 2 metros. Eso se llama en la Biblia errar el blanco. En castellano castizo, pecar. Dile al que tiene al lado, no hierres el blanco. Te felicito por ese. Además, tengamos presente que cuando los cielos están abiertos, las bendiciones de Dios llegarán. Lo que no sabemos es cuándo. Mira lo que dijo el rey David en el Salmo 127, verso 2. Dios da a quien ama, aun mientras duerme. En palabras de Salomón en Eclesiastés 2:26 dice que al que obedece a Dios y lo ama, Dios hará que el impío trabaje para lo que el impío gane, te lo dé a ti. Y yo digo, amén. Es decir, el impío trabaja, yo le agrado a Dios. Y si yo le agrado a Dios, dice, lo del impío te lo doy. Wow. Estos días fui a hacer una operación y me dice un señor, oiga, esto cuesta 70 euros. Va, perfecto.
hágala, lo pago. Cuando voy a pagarlo me dice el hombre, qué cosa más rara. Me ha dicho que no cobre los 70 euros. El gasto que había bancario no me lo cobró. Dije, Señor, gracias por el arreglito que le tengo que hacer al motorcito del coche de una tonterita. Gracias. Eso se llama favor de Dios. Ay, conseguí una oferta. No, compañero. Dios te puso la oferta y bendijo a toda tu ciudad para que tú te la compraras. Es que muchas veces no vemos a Dios en esos pequeños detalles. Deleítate en el Señor y Él te dará el caprichito que hay en tu corazón. Paráfrasis Daniel Contreras. Yo te voy a decir una cosa. Dios le encanta mimar a sus hijos. Él quiere hijos, quiere consentirlos. Pero a veces nosotros no nos dejamos que nos consintan. No sé si me estoy explicando. Y no le estoy haciendo fama a una canción popular de un venezolano que dice, todos la saben. Cuando los cielos están abiertos, la oración del justo es escuchada. Pero cuando los cielos están cerrados, el cielo parece de bronce. Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese es el que oye. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dí conmigo, mucho. Por eso cuando los cielos están abiertos, las bendiciones de Dios llegarán a nuestra vida. Como dice Mateo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama y, porque todo el que pide y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Pero no olvides, hay que estar alineado. Hay que estar alineado. Por eso mi deseo y oración hoy es que esta palabra se haga una realidad en tu vida y Dios te bendiga de una manera extraordinaria y toda tu vida sea una experiencia gloriosa de que los cielos están abiertos porque Dios está a tu favor. Al Señor sea la gloria y este fuerte aplauso.